Hola, bienvenidos a Grandes Ríos. Soy señor Pixel y en este episodio vamos a empezar a construir industria porque, digamos, lo que estoy viendo es que el comercio y las oficinas están un poco quedados, por lo que hay muy poca industria. Solo tenemos, digamos, esta zona industrial y un poquito acá. Pero entonces lo que quiero es poner recursos naturales, así sea agricultura, minería, petróleo, como todas esas cosas para que la ciudad tenga como más industria y se mueva mejor la economía. Digamos aquí ya he empezado a ampliar un poco más el suburbio como offline, un poco más los suburbios por estos lados, detallar algunas zonas por acá para ir llenando como los últimos espacios del downtown. También por acá quería hacer como una especie de depot como viejo que esté conectado, pero pues igual es más algo como para darle más detalle por esta zona y llenar también espacios. Lo mismo acá, hice este pequeño, como estas pequeñas residencias. Me pareció chévere, como si fuera un conjunto residencial. Ya anunciaron que ahora sí va a haber los mods, pero solo va a haber el editor de mapas y también va a haber solo mods de códigos. Entonces eso es lo único que vamos a empezar a ver, pero me parece bien porque ya vamos a empezar a tener contenidos y obviamente para esta ciudad ya activaré varios mods para, digamos, detallar mucho mejor las zonas, para tener un mejor, porque ya he visto como mods que son como mejorar como el valor de los terrenos. Está Movit, que es uno de los más importantes que había en Cities 1. Entonces, creo que esos mods los probaremos en el siguiente episodio. Ahora en este, como les conté, entonces vamos a construir más industrias con recursos naturales. Voy aquí a modificar un poco la intersección porque la idea es que se conecte a esta zona, que en esta zona vi que había un poco de recursos naturales. Entonces, aquí yo creo que minería de piedra, pongámoslo. Yo creo que esta zona sería interesante ponerla de piedra, pero tendríamos que aplanar un poco esta zona. O algo así, y ya después le pondremos la carretera. El problema va a ser cómo hacer la carretera, porque tiene mucha inclinación. Yo creería que dar toda la vuelta hacia la minería. No es demasiado. No quiero hacer tanto como un túnel ni eso porque creo que no vale la pena, pero además porque aquí quisiera poner otro. Tocaría entonces mejor comprar este lote, este pedacito nomás necesito y así poder hacerlo por la costa. Creo que es más fácil. La idea es que no haya un porcentaje de elevación tan alto, más o menos como un 3% o algo así. Pero por ejemplo aquí, ush, esto no sé por qué no se suaviza. Otro de los mods que he visto que existen y que quisiera cuando ya salga de una vez ponerlo es quitar la lluvia y las temporadas de verano, otoño, que digamos.
Me gusta más como que esté quieto como el clima, que no sea como tan cambiante. Además porque a veces uno no puede ver las cosas bien. Listo, en esta sí actualizaré la carretera a una de estas, en esta zona. Y aquí haré la conexión con la intersección. Entonces quiero es que pueda ir hacia allá, hacia este lado. Y también pueda coger este lado. Porque por ejemplo aquí es muy fácil agarrar y aquí está este. Pero aquí sí me toca hacer un puente para conectar mejor. Creo que hice esta parte muy cercana y entonces eso no me deja hacer el puente bien con el nodo, creo yo. Me gustaría que hubiera más libertad como en los nodos, pero no sé, eso pues tocaría con un mod, me imagino. Esta es la única manera. Entonces ahí sería como hacia el downtown. Esta conexión acá. Entonces los que vienen de acá necesita una conexión. Lo que podría hacer es hacer una conexión fácil acá. Ampliar esta zona. No es ampliarla, sino al revés. Para que haya como la salida bien. Pero entonces primero hagamos esto. De ahí ya tenemos la conexión. Y aquí ponemos más pequeños. Quitamos un carril para que solo sea que conecte directamente con esta zona así. Tocaré como suavizar un poco esta zona. Para que no quede como tan agreste. Igual es que la carretera queda muy rara. Sobre todo estas, no me gusta como estas cosas. Creo que dejemos la intersección así. Entonces los carros vienen por acá, van así, cogen o esta autopista, o vienen por acá, vienen de allá, o vienen del downtown. Solo hace falta como una conexión en esta zona, pero no sabría cómo hacerla. Pero esto es lo importante. No sé, porque acá hay otro. Podríamos hacer otro acá, otra industria más usando este espacio. Pero también tocaría aplanar esta zona y ver cómo hacer la conexión con la carretera por este lado así. Creería que así se ve mejor. Yo me acuerdo de estos socavones. Si esto es como de esta manera y suavizarlo un poco, como para que sea un poquito más real, tal vez. No sé. No me acuerdo bien cómo son las minas como de carbón. ¿Ves? Esto no es minas de carbón, esto es la como minas de metal era. Bueno, ahí dice que produce, pero pensaba que decía cuánto produce. No dice.
Pero bueno, ya tenemos minas a este lado. Ahora lo que vamos a hacer es construir, estaba pensando aquí cómo hacer un pequeño pueblo con una zona agrícola, pero entonces tendría que expandir esta avenida para conectarla acá y de aquí conectar a que lleve a esta zona. Tener de una vez esas dos cosas. Lo que no sé es que acá hay una colina. Yo quiero mantener como todo este. No quiero, digamos, modificar aquí mucho el terreno. Me gusta como esta zona. Entonces vamos a alargar por este lado más bien. Porque ya tenemos la autopista en ese lado. Y vamos a conectar por esta zona. Puede ser así. Ya en el próximo episodio, teniendo mods, podría modificar esto, no sé, a un túnel o algo más sencillo, tal vez. No, yo creo que aquí pongamos una carretera más pequeña. Esta sería mucho más pequeña. Y tal vez una glorieta acá. Digamos que esta zona es un poco más plana, entonces pongamos aquí más bien residencias. Y hacer como una pequeña villa. No tanto un pueblo, sino una villa muy pequeñita. Con casitas y con un poco de comercio. Entonces acá ya ponemos más industria agrícola. Estas granjas, como el edificio de la granja, se ve como demasiado grande, se me hace. Uno no puede hacer como fincas como más pequeñas o granjas más pequeñas. La idea es que en el siguiente episodio con mods ya poner más árboles, porque también hay un mod para árboles que ya crecen de una vez, porque eso de esperar a que crezcan los árboles es otra de las cosas que no me gustan de este juego. Y entonces vamos a con ese mod hacer eso y también modificar algunas cosas, pero eso ya será más como para darle detalle a la zona, como a todas las zonas, más que todo. De pronto más adelante poner una estación aquí de trenes que conecte con esta sería también como bueno. Aquí la idea es como que las granjas pues tengan su propia casa. Me parece como chévere esto. Lo más curioso es que aquí está toda la zona agrícola, pero eso no impide que se pueda hacer, digamos, granjas en cualquier lado. Y creo que ellas sí producen, por más de que no esté dentro de la zona agrícola. ¿No hay una que sea de 6x6? Parece que no hay casas de 6x6. Si era como una casa gigante, pues como mansiones o algo así, pero creo que no. Bueno, yo creo que ya tenemos aquí una zona más. Podríamos poner es más como
comercios en esta zona, tal vez. Un comercio grande. No agarra. Quisiera uno grande acá, pero no. Creo que no lo genera, pero bueno. Con eso estaría bien. Ya sería agregarle vegetación. Y por acá yo había visto que también hay unas zonas de, también como de minerales. Entonces también como que aprovechar esa zona, que es un poquito lejos, pero me parece chévere como que se pueda agregar. Ahí cerca también hay para agricultura, pero no creo que necesite ahí en esa zona. Entonces sería poner una como de piedra tal vez. No pongamos de carbón. Una mina de carbón por esta zona. Y listo, ya tenemos tres industrias diferentes. Aquí tenemos petróleo, pero yo no sé, queda como muy raro hacer. De pronto en esta zona podría haber petróleo, podría ser. Bueno, algo que vi es que voy a actualizar aquí estas calles, que sean como más pequeñas para que como que se vea mejor que es como para, es un pueblo. Y pero tocaría actualizar todas estas casas que se perdieron. De pronto dejar esta como principal. No sé si aquí después poner una glorieta, si esto empieza a llenar mucho, por ahora no. Y aquí vamos a hacer la industria de petróleo. Primero tendría que hacer más como una calle. Yo creo que aquí sería simplemente hacer un puente. Podríamos hacer este puente por ahora como provisional, pero en algún momento si quiero poner ya vivienda por estos lados, entonces sí sería actualizar de toda esta zona. Pero por ahora, solo para industria, creo que nos sirve este puente. Yo creo que con estas dos zonas sería suficiente. Lo malo de esta calle es que no trae energía ni agua. Ah, no, la calle sí trae energía, pero no trae eh, la autopista. Entonces, más bien lo que voy a hacer es rápidamente así subterráneo y conectarla con eso. Sería más fácil. Lo mismo sería con estas dos, conectar el agua, porque son zonas tan alejadas que es mejor conectarlo así rápidamente y no tener que preocuparse por ahora. Cuando ya veamos como la expansión de la ciudad por estos lados, ahí sí. Entonces ya tenemos este, tenemos este. No sé, estas zonas si tiene más, podríamos hacer otro acá de carbón. Creo que hay un problema con las tuberías.
Y lo mismo pasa con las de agua. Por la altura es que suceden estas cosas. Para finalizar, arreglaré el problema de las tuberías que están viendo y después en el pueblo haré algunos ajustes a las carreteras y ya con esto terminamos el video. En el siguiente episodio empezaremos a usar los mods y detallaremos algunas otras partes de la ciudad. Nos vemos en el siguiente episodio. No olviden suscribirse al canal. Chao.